Em, las estructuras de absorción de nutrientes. Entonces, nosotros conocemos plantas, ¿cierto? Pero en esta condición vamos a ver un grupo de plantas que son desconocidas para nosotros. Yo voy a ampliar un poquito esta imagen. Entonces, esta imagen que está a su izquierda nos está enseñando un grupo de plantas que nosotros de pronto vimos, que de pronto hemos tocado o pisado porque son pequeñas, pero que de pronto no las hemos detallado mucho. Estas son plantas agrupadas como briófitos. ¿Listo? Entonces, eh, en su estructura se caracteriza por un esporofito. Este esporofito es básicamente la estructura que contiene lo que para nosotros en las otras plantas serían las semillas, pero en estas se llaman esporas. Esas esporas están contenidas dentro de una cápsula. Cuando esa cápsula es madura, libera esas esporas y esa cápsula se sostiene de este que se llama el pie. ¿Listo? Lo que para nosotros serían hojas en las plantas comunes, en estas se llaman filoides. Son pequeñas, están agrupadas, están organizadas de forma en que una recubre a otra. Si nosotros vemos acá, esta hoja recubre la base o este filoide más bien, recubre la base del filoide de arriba y así con cada uno. Y este que para nosotros sería el tallo, en este grupo de plantas se llama el caulidio. Y lo que para nosotros sería una raíz, en ella se llama rizoides. ¿Listo? Estas filoides y caudilio hacen parte de algo que se llama el gametofito. ¿Listo? Que es la estructura, la parte vegetal de la planta y esta que sería la parte reproductiva de la planta. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se cambian los nombres? Resulta que este grupo de plantas no es vascular. Cuando pensemos en algo vascular, por ejemplo, en el caso de nosotros como animales, ¿cierto? ¿Qué nos permite que circule los nutrientes en nosotros? ¿Qué nos ayuda a la circulación en nosotros? ¿La sangre? ¿Cómo? ¿Me repites, porfa? ¿La sangre? La sangre. La sangre, bien. ¿Y esa sangre en dónde está contenida? ¿Qué contiene a la sangre? ¿Nutrientes? No. No qué tiene la sangre, sino en dónde se encuentra la sangre. Mejor. ¿Las venas? Las venas. Muy bien. Las arterias. Las venas y las arterias. Muy bien. Entonces, en el caso de estas plantas, ellas no tienen un sistema vascular que les permita circular todos sus nutrientes a lo largo de la planta. Diferente a las plantas que nosotros conocemos, en las que nosotros distinguimos siempre, hay un sistema parecido al nuestro. En el caso de ellas no se llaman venas y arterias, sino se llama el xilema y el floema. ¿Listo? Entonces, en estas plantas que no son vasculares, no hay xilema, tampoco hay floema. Este es el esquema de la planta, pero aquí más arriba nosotros podemos ver la imagen real de la planta. Entonces nosotros vemos acá, por ejemplo, que son bastante pequeñas, son plantitas que no crecen mucho. Si nosotros la vemos, mire de dónde sale, pareciera que fuera como un colchón, como si fuera pasto, ¿cierto? Como en un bosque, una zona pastosa, ¿cierto? En el suelo. Pero resulta que ellas no son pasto como tal,
son plantas briófitas, ellas recogen bastante la humedad, entonces, por ejemplo, son típicas en zonas donde hay mucha neblina, bosques de niebla continua. ¿Listo? Entonces ellas lo que hacen es retener esa humedad, esas microgoticas de humedad que hay cuando se presenta la neblina. Si nosotros vemos esta imagen, se ve algo acá, precisamente son gotas de agua que retiene la planta y que se va formando como una escorrentía, como que se va escurriendo a lo largo del pie de la planta hasta llegar a los rizoides. ¿Listo? Dime, Alejandro. Profe, sé que es fuera del tema, pero tengo una pregunta, lo de Excel, ¿para cuándo es? Para el 9, para el 11, ¿cierto? ¿O el 9 de agosto? ¿Me hablas de Excel de Lo seminario? del, sí, lo del seminario, sí. Nosotros lo vamos a revisar esta semana. Vamos a hacer una revisión esta semana para ver qué es lo que han hecho y si de pronto hay algo por corregir, lo vamos a hacer dentro de la clase. Profe, digamos, las maticas que crecen en los techos. Por ejemplo, ellas también son plantas que no son vasculares, ¿cierto? Algunas pueden ser musgo, como este de acá. Estas son briófitos, es un grupo grande, pero específicamente esta que está aquí es musgo. ¿Listo? Es como un colchón. Ustedes intenten a veces en los ladrillos viejitos, cuando se acumula de pronto algo de tierra un poquito, uno logra quitar como una capa de plantas que están muy pegadas, muy adheridas a ese ladrillo, ¿cierto? Entonces, eso es ¿Esas son? este musgo. Exacto, ese es este musgo. ¿Listo? En este caso Wow. este está ya maduro porque ya tiene su cápsula, ¿cierto? En algunos casos tarda mucho en madurar dependiendo de los nutrientes que hay. A veces no desarrolla la cápsula porque no tiene muchos nutrientes. ¿Listo? Pero es esa de aquí. Entonces yo veo en este cuadro que aquí tenemos los briófitos y aquí tenemos las traqueófitas, ¿cierto? Son dos grandes grupos de plantas. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas dos. ¿Listo? Otro tipo de musgo que ustedes han visto y que conocen es el que utilizan para hacer los pesebres en diciembre o para adornar el arbolito. Ese es un musgo también, es diferente de ese musgo que ustedes utilizan, pareciera que fuera unas raicillas, pero realmente ven que no tiene hojas y tampoco tiene raíz. Entonces, ahí vemos la diferencia realmente de cómo es. Son como si fueran varias verrugas muy pequeñitas juntas y verdes. Sí, más o menos, sí. Hay unas que son grisáceas, que se ven gris, ¿cierto? Entonces se ve como un enredo ahí de algo gris. ¿Listo? Bien. Entonces, María José, ¿tú me puedes ayudar con la lectura de las briófitas? En biófitas. En las biófitas, plantas no vasculares, los nutrientes se difunden por la superficie del cuerpo. Aunque no tienen raíces, poseen unas estructuras llamadas rizoides, que hacen sus veces. Los rizoides fijan la planta al suelo, donde obtienen por difusión agua y minerales disueltos del aire. Obtienen el dióxido de carbono por medio de poros presentes en las hojas. Gracias, María José. Entonces, vemos que ahí no hay un sistema vascular. Nos dicen que por la superficie del cuerpo de la planta se difunden los nutrientes. Es decir, si esta cápsula captó algún nutriente, pues ese nutriente se va a quedar ahí en la cápsula. Si alguna parte de este largo de pie capta del ambiente algún nutriente, ahí se va a quedar. Lo mismo los rizoides, lo mismo los filoides, ¿cierto? Bien. Por favor, Carlos, ¿tú me puedes ayudar en la lectura con las traqueófitas? ¿Todo, profe? Sí, este pedacito de las traqueófitas. Ok. Las traqueófitas son plantas terrestres
vasculares de gran complejidad y tamaño que han desarrollado estructuras especializadas en la absorción y el transporte de nutrientes. La raíz absorbe agua y nutrientes del suelo, que penetran a los suelos radicales por ósmosis. El tallo, órgano que une las raíces y las hojas, posee los vasos conductores especializados en el transporte de sustancias, el xilema y el floema. Las hojas poseen unas estructuras llamadas estomas que permiten el intercambio de gases. Gracias, Carlos. Bien, entonces ya vemos la diferencia entre estas dos. Aquí yo tengo raíz, tallo, hojas. Estas traqueófitas ustedes ya las conocen. Todas las plantas que nosotros conocemos, los frutales, las rosas, las plantas ornamentales, tienen todas estas estructuras, raíz, tallo, hojas. En el caso de los briófitos, lo que hace de raíz, la estructura que funciona como si fuese una raíz, son los rizoides. La estructura que funciona como si fueran hojas son los filoides. La estructura que funciona como si fuera una semilla son las esporas. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es la otra de la diferencia? Si yo digo que esta es una planta vascular que tiene, aquí nos están diciendo que en el tallo tiene xilema y tiene floema. En el caso de los briófitos, ¿tienen xilema y tienen floema? No, señora. No, señor. Muy bien. Entonces, si no tiene xilema y no tiene floema, ¿será una planta vascular o no? No, porque si fuera vascular tuviera xilema y floema. Muy bien, listo. Entonces, bueno, aquí más adelante les explican cómo es la absorción del agua, les explican también absorción en plantas vasculares y en plantas no vasculares. Aquí nos nombran algunos minerales que están presentes como el potasio, el calcio, el magnesio, el manganeso. ¿Listo? Y aquí nos muestran específicamente, esto es una imagen real de un microscopio, esto es un corte de una raíz. Y esto pequeñito que ustedes ven acá, esto es un pelo radical o un pelo radicular, lo pueden llamar de las dos formas. Es Entonces, un pelo radical. es una célula de esta que es la epidermis de la raíz. Si nosotros vemos todo esto son celulitas y en esta lo que pasó fue que la célula se estiró, la célula se alargó y queda en forma de un pelito. Por eso se llaman pelos radiculares. Y como se alargó, para ella es más fácil absorber los nutrientes porque se hace más delgada. ¿Listo? Tiene contacto directo con los nutrientes y es más fácil para ella absorber agua, absorber potasio, calcio, magnesio, todo lo que tiene el suelo como nutriente. ¿Listo? Ahora, vamos a ver acá abajo cuáles son esas estructuras. Entonces, si yo hiciera un esquema de esa raíz, entonces sería este. Yo tengo aquí esta planta. ¿Será que esta planta es un briófito o es un traqueófito? Traqueófito. 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 ¿Por qué es un traqueófito? Por lo que tiene, ¿Qué tiene esta planta que la hace diferente a un briófito? tiene una raíz. Tiene raíces. Exacto, tiene raíz, ¿cierto? Yo le veo esta estructura bien desarrollada. Otra pista, Y también tiene un tallo y unas hojas. tiene tallo muy bien, se diferencia muy bien el tallo. Yo veo, exacto, yo veo bien diferenciadas las hojas. Yo no las veo como filoides que están una sobre la otra y sobre la otra y sobre la otra, ¿cierto? Yo las veo bien separadas de forma individual, ¿cierto? Entonces, este sería una traqueófita. Muy bien. Ahora, para ver el xilema y el floema, entonces yo tendría que hacer un corte, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo veo dónde está el xilema y dónde está el floema. Esto está de colores aquí, pero si ustedes hicieran un corte allá en su microscopio, no se vería de colores, ¿cierto? Porque este es un esquema. Entonces, bueno, lo que yo tengo acá son dos formas de absorción. Esto es bastante importante.
¿Listo? Entonces, este es el pelo radicular, ¿cierto? Se ve un poquito más claro. Si yo lo veo, viene de esta célula se alargó y formó un pelo radicular o un pelo radical. ¿Listo? Ahora, nos están mostrando en este esquema dos rutas para absorber nutrientes. Esta que se llama la ruta celular simplástica o de transmembrana y esta que se llama la ruta apoplástica. ¿Listo? Vamos a ver primero la simplástica. Entonces, nos están mostrando acá estas flechas negras cómo entran los nutrientes. Nos dicen que es simplástica o que es de transmembrana. Cuando yo digo transmembrana, quiere decir que atraviesa las membranas. Y eso es lo que yo veo acá. Yo veo que entra aquí los nutrientes al pelo radical, entran al interior de la célula y están atravesando. Si yo tengo los nutrientes en esta célula, atraviesan a la otra célula y atraviesan su membrana celular, ¿cierto? Y si nosotros vemos más detalladamente, ustedes logran ver, cada círculo es una célula. ¿Ustedes logran ver estos canales que hay atravesando las células? ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver estos orificios? Sí, señora, profe. Sí, señora. Esos orificios se llaman plasmodesmos. ¿Listo? Atraviesan la membrana, rompen la membrana, permiten el paso de sustancias a través de esas membranas. Entonces, los nutrientes utilizan esa ruta. Atraviesan todas las membranas de todas las células hasta llegar al interior de la raíz. Y aquí hacen exactamente lo mismo. Este círculo acá de células que están protegiendo el interior de la raíz tienen una banda roja. Esto se llama la banda de Caspari. Esto funciona como una barrera. Esto que ustedes ven aquí en verde es el floema. Y lo que está en rojo, las células que están rojitas, son el xilema. Y la idea es que esos nutrientes llegan al xilema porque en el xilema es donde va a haber una absorción. ¿Listo? Donde se van a transportar a toda la planta esos nutrientes. Esa sería nuestra ruta simplástica, atravesar todas las células por los plasmodesmos. Ahora, la ruta apoplástica, si nosotros miramos la imagen en detalle, nosotros vemos que no atraviesa células, ¿cierto? Si yo veo aquí la membrana de esta celulita, yo me doy cuenta que los nutrientes pasan aquí por un ladito. Resulta que las células tienen unos espacios entre una célula y la otra. Y esos espacios, en esos espacios puede haber un transporte de nutrientes. Entonces, la ruta apoplástica sencillamente es cuando los nutrientes pasan por los espacios entre las células y llegan hasta la banda de Caspari. Resulta que como la banda de Caspari cubre los espacios entre esta célula y esta otra célula y así con toda esta barrera que tengo aquí, pues no me va a dejar pasar los nutrientes. Como no los deja pasar, entonces lo que hace es que a partir de la banda de Caspari, estos nutrientes que venían por la ruta apoplástica van a tener que atravesar a las células de aquí en adelante, así como lo hace la ruta simplástica. ¿Listo? Entonces, en la ruta apoplástica pasan al lado de en los espacios entre las células hasta la banda de Caspari y de ahí en adelante van a pasar por la ruta simplástica. ¿Listo? ¿Hasta pregunta? ¿No? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No, señora profe. Profe, es que yo no entendí bien cómo es que pasan desde la ruta o apoplástica o simplástica hasta el xilema. Yo tampoco, profe, yo también me pregunto cómo pasaron por la banda. ¿Por la banda? Listo. Sí. Entonces, O sea, ¿cómo pasaron por lo que está recubierta por la banda de Caspari? igual que lo hizo la simplástica. Recuerden que la simplástica pasa por los plasmodesmos, que son los poros o los orificios que conectan una célula con otra. Aquí es igual. Cuando la ruta simplástica llega a la banda de Caspari, atraviesa esta célula, entra a la célula y sale por el otro lado de la membrana. ¿Listo? Entonces, pasan por el poro,
que está en contacto con la membrana de la célula donde se encuentran los nutrientes, entran al interior de la célula y salen del otro lado. Aquí pasó lo mismo, ¿listo? Solo que en esta ruta apoplástica, los nutrientes van pasando por el ladito de las células hasta llegar a la banda de Caspari. De ahí en adelante tienen que hacer la ruta simplástica. ¿Listo? ¿Mejor entendido? Sí, señora, profe, gracias. Sí, Listo, profe, mucho entonces, mejor, muchas cuando nosotros vayamos a hacer un reconocimiento de una raíz, tengan en cuenta que tiene bastantes estructuras. Aquí en la parte de arriba yo veo en más detalle esta banda de Caspari. Entonces yo tengo esta célula, esta otra célula, esta otra célula, y están recubiertas o están unidas por una banda roja. Es esta, o nosotros la vemos roja, en nuestro esquema de una raíz real no se va a ver así, pero sí vamos a ver una unión bastante estrecha entre estas células, por eso se asume que hay una banda de Caspari allí. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos inicialmente pelos radicales. Ya sabemos que los pelos radicales son una prolongación o un estiramiento de una célula, ¿cierto? Entonces, este pelo de Caspari, este pelo o esta pelo radical o radicular nos va a funcionar para absorber los nutrientes. De aquí en adelante, todas estas células que están aquí afuera hacen parte de la epidermis, de la raíz. Entonces, es de estas células de la epidermis de la raíz es de donde se forman los pelos radiculares. Todas estas células que tienen que pasar o atravesar los nutrientes es el córtex. Y esta banda de Caspari hace, que es la que recubre o protege nuestro interior de nuestra raíz, que es el xilema y el floema, donde están estos son los haces vasculares o los conductos vasculares, que son los que están en verde, el floema, y en rojo, el xilema. Y este periciclo que está aquí en amarillito, que es una banda bastante fuerte también que funciona como protección. ¿Listo? Entonces, esas serían las estructuras. Aquí más abajo ustedes tienen un esquema bastante parecido. ¿Listo? En la parte de arriba nosotros solo veíamos una capa de células, aquí ya vemos dos, ¿cierto? Esta capa de arriba y aquí estas de abajo, se ven también los pelos radiculares o radicales, y aquí nos están indicando las funciones de cada uno. Entonces, esta epidermis, donde están los pelos radiculares, dice absorbe el agua y las sales minerales y protege los tejidos internos. El parénquima cortical o el córtex, que sería todo esto de acá, que tienen que atravesar los nutrientes, son los espacios intercelulares que permiten la circulación de gases y también de nutrientes. La endodermis, que esta sería esta de acá, que es nuestra banda de Caspari. Aquí no se va a ver roja, pero sí se ve que no hay espacios entre células. Este que sería el periciclo. Y aquí nosotros vemos el floema y vemos el xilema, que son los haces vasculares. Entonces nos hablan de que esto es un cilindro vascular, es donde se encuentran los haces vasculares. Entonces aquí dice, formado por tejidos conductores. Entonces, ¿cuáles son los tejidos conductores? El xilema y el floema. ¿Listo? Y aquí ya nos hablan de la savia bruta y de la savia elaborada. Entonces son los nutrientes que van a circular por ese xilema y por ese floema. Aquí ya nos muestran el proceso ya como tal de la respiración de las plantas. Entonces, nosotros vamos a ver acá en una planta las estructuras que le permiten hacer su proceso de fotosíntesis como tal. Entonces, aquí nosotros vemos, ustedes ven este de acá, esta imagen de esta planta de acá, ¿qué sería? ¿Una traqueófita o una briófita? ¿El árbol? Sí. Traqueófita. Es una traqueófita. Muy bien. ¿Por qué es una traqueófita? Porque tiene Las hojas, porque tiene xilema y floema.
Exacto, entonces yo aquí veo que dice tiene un estoma abierto, entonces tiene estomas. Como las otras plantas no tienen estomas, entonces yo ya digo, bueno, esta es una traqueófita. Muy bien. Listo. Entonces, nos mostraban que tiene, dime Alejandro, me levantaste la mano, cuenta. Profe, mi pregunta es que, digamos, que si tengo que apuntar, que tomar apuntes de esto. Vamos a desarrollar una actividad luego de la explicación. ¿Listo? Ustedes van a hacer algunas actividades ahora. ¿Listo? Esta es la última esquema. Hay 2 esquemas que nos hacen falta, este y otro, y ya desarrollamos la actividad. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces lo más complicado en este documento son las imágenes, por eso quería como que viéramos las imágenes primero. Entonces, nos están mostrando acá la raíz, perdón, este es el tallo. Nos están mostrando el tallo y nos están mostrando que hay unas células, ¿cierto?, que conforman el xilema de ese tallo. Entonces nosotros vemos esta célula se estiró y quedó en forma de un tubo, de un conducto, como si fuera un tubito. Entonces a lo largo de todo el tallo sube o hay estos conductos de xilema y de floema. Esta es una aproximación de cómo es un conducto de esos, ¿sí? Entonces, los nutrientes van ascendiendo a lo largo de todos esos conductos para llegar a la parte más alta de esa planta, de esa traqueófita. ¿Cómo lo hacen? Hay dos características principales que son la cohesión y la adhesión. Esto es bastante importante que lo tengan en cuenta. Ustedes han visto qué le pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen un vaso de agua y le ponen un pitillo en el centro. En este caso, ustedes van a ver esto que tienen acá. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Como este vaso, supongamos que esto es un vaso de agua. ¿Listo? Entonces tienen el agua y ponen un pitillo. Resulta que el nivel del pitillo es más alto que el nivel del vaso. Y eso pasa por 2 características, que son la cohesión y la adhesión. Cuando hablamos de la adhesión, es la capacidad de una molécula de adherirse a una superficie que tiene otras características. Entonces, si nosotros vemos el vaso en este caso que fuese de vidrio, nosotros no vamos a ver el nivel recto, o sea, esta línea del vaso del agua no es totalmente recta. Nosotros vamos a ver que en las paredes del vaso se van a adherir más moléculas de agua. Lo mismo pasa en el pitillo. Como esta zona es bastante más estrecha, es más pequeña, entonces se va a adherir moléculas de agua en las paredes de ese pitillo que fuese de otro material. Por eso a esto no se le llama, o esta parte de acá no es plana, sino es en forma de un menisco, se forma en forma de una U. ¿Listo? Entonces el agua sube por acción de este pitillo, se va adhiriendo a las paredes del pitillo y va haciéndose en forma de un menisco. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que pasa aquí. Los nutrientes se van adhiriendo junto con el agua por las paredes de este que es un tubo, que es el xilema. ¿Listo? Por eso es que ascienden los nutrientes. Esto le da la capacidad de que suban a lo largo de todo nuestro... Profe, es que se me había ido el internet, perdón. A medida que uno va succionando el contenido, uno alcanza a succionar aire, ¿cierto? Porque el pitillo no está lleno del jugo que estamos tomando o del líquido que estamos tomando. Al principio alcanzamos a succionar aire y luego empezamos a llenarnos del contenido del vaso que estamos bebiendo, ¿cierto? Entonces, esto mismo pasa aquí. Hay una presión a medida que las hojas van transpirando, entonces va ascendiendo el contenido del interior de los
conductos del xilema. Entonces, eso mismo pasa. Y pueden hacer el ejercicio. Una vez ustedes han pasado, han hecho la deglución del contenido del pitillo que ustedes están succionando, va subiendo más contenido, ¿cierto? Entonces, esa presión hace que suba más contenido a lo largo de ese conducto en este caso, del xilema. Entonces, ya vimos dos condiciones. La adhesión y la presión. Esas dos características permiten que el contenido de la raíz, lo que la raíz está absorbiendo de nutrientes en el suelo, suba hasta la parte más alta de la planta. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Dime, Alejandro. Digamos, porque cuando en un pitillo uno bueno, succiona así y uno tapa, digamos, uno tapa con el dedo del pitillo, el líquido se queda intacto y no baja. Por la presión. Ah, ¿Listo? Entonces tú estás evitando que el contenido se devuelva al vaso. Ahí no queda aire, digamos, cuando uno lo tiene así. Exacto. Cuando tú succionaste, tú le sacaste el aire, ¿cierto? Y llevaste el contenido hacia arriba. Entonces, ese contenido, cuando tú le pones el dedo, es como si tú tuvieras la boca ahí, ¿cierto? A veces uno queda con el contenido, uno succiona, pero deja de tomar. Pero uno no suelta el pitillo, ¿cierto? Tú no lo sacas de la boca. Si lo sacas de la boca, el contenido se devuelve. Pero si tú lo mantienes ahí en la boca, el contenido se mantiene ahí. A menos de que tú dejes de succionar y dejes que el contenido se devuelva. ¿Listo? Entonces, eso mismo está pasando allí. El contenido llega hasta la parte más alta de la planta y está esperando a que la planta transpire, ¿cierto? Para pasar a otros lugares de la planta donde se necesite esa savia bruta que se está absorbiendo a través de los vasos del xilema. Ahora, cuando nosotros hablamos de hay otra propiedad que también es importante, que es la cohesión. Acá nos dice fuerzas de cohesión y de adhesión. La cohesión se refiere a la unión entre una molécula de agua y otra molécula de agua. Y nosotros lo vemos aquí en esta partecita de la imagen. Nosotros vemos aquí el oxígeno unido a los dos hidrógenos. Esta es una molécula de agua, está unida a esta otra molécula de agua. ¿Ustedes alguna vez han intentado meter las manos en la alberca y separar el agua? Pues sería un poco loco, pero pues sí. O nadando. Sí, profe. Cuando ustedes están nadando, ustedes dan una brazada, ¿cierto? Y envían el agua hacia atrás, ¿cierto? Resulta que las moléculas no se pueden separar. Si ustedes tuvieran una piscina llena de granos de maíz, eso sí se puede hacer. Se puede separar un granito de maíz de otro grano de maíz, pero no se puede hacer con el agua. Y eso no se puede hacer debido a las fuerzas de cohesión. Las moléculas de agua están estrechamente unidas entre ellas. ¿Listo? Entonces, precisamente por eso, entonces ya vimos tres propiedades que permiten que el contenido de la savia bruta suba hacia la parte más alta de la planta. Entonces, son la presión, la cohesión y la adhesión. Entonces, que se adhieran a las paredes del conducto donde se encuentran, que haya una presión que hace que ascienda el contenido, y la cohesión, que es que todas las moléculas estén unidas entre sí. ¿Listo? Ahora, estos estomas de aquí son muy importantes porque a través de ellos ingresa el dióxido de carbono y sale el oxígeno, ¿cierto? Ustedes lo vieron en su proceso de fotosíntesis y aquí lo vamos a repasar un poco. Asimismo, como sale el oxígeno, también sale agua en forma de vapor. Así como nosotros cuando tenemos mucho calor, ¿qué pasa? Sudamos. Sudamos. Listo, en las plantas pasa algo parecido, pero no se llama sudar, se llama transpirar. Entonces, en ellas hay una evapotranspiración. Ellas evapotranspiran. Entonces, lo que hacen es perder agua en forma de vapor. ¿Listo? Y eso lo hacen cuando tienen los estomas abiertos.
Aquí nos dicen que este estoma está abierto. Entonces, cuando hace mucho sol, las plantas se evapotranspiran. Por eso es que es más fresco estar al lado de un árbol y no en la mitad de un espacio que no tiene ninguna vegetación. ¿Vale? Y aquí ya nos están mostrando cómo está circulando esta savia en el xilema. Nos está mostrando asimismo que estos son, aquí hay células que tienen estomas, que están abiertos, entonces se está perdiendo agua en forma de vapor. Y aquí nos están mostrando el floema, ¿cierto? El floema es todo lo contrario. Si el xilema va de la raíz hacia la parte más alta, el floema es todo lo contrario. ¿De dónde a dónde iría el floema? De la parte más baja, sí, porque si el otro va de la parte más alta. El xilema va de la raíz hacia la punta del árbol y el floema es lo contrario. Entonces, ¿de dónde a dónde va? De la punta del árbol hasta la raíz. Exacto, muy bien. Y nos están mostrando cómo es ese floema. ¿Listo? Entonces, va. Aquí nos están mostrando, bueno, esto sería un fruto, entonces hay una circulación de los nutrientes a lo largo de todo la planta. Profe, una pregunta, o sea que en esa imagen están mostrando como la punta del árbol. Sí, por eso nos están mostrando el fruto, porque entonces están, o sea, esta no es una imagen como la de abajo que nos muestra aquí el conducto con los nutrientes en el interior, sino solamente nos están mostrando desde afuera cómo se ve, en este caso nos están mostrando una naranja, ¿cierto? Y la circulación de los nutrientes del floema, los nutrientes que se contienen dentro del floema. ¿Listo? Entonces, pues no nos está diciendo mucho, pero nos muestra que ahí hay floema. Y nosotros lo vamos a ver un poco más adelante en más detalle. Entonces, bueno, este es el contenido que teníamos para hoy.